Jorge, que no hayan partidos políticos bien estructurados no es culpa del movimiento al socialismo, que quede claro. Si los partidos políticos, como decís vos, tienen una visión mucho más amplia de este asunto, una visión mucho más de democracia y de participación, te escuché decir, esto de aquí hay que ampliarlo al Frente Amplio, es decir, hacer una gran congregación de partidos para encarar una elección. A ver, no es posible, no solamente la democracia, ningún sistema político moderno sin partidos. Sí, sí. Y la democracia más aún todavía. Bueno. ¿Cómo haces para que la gente entienda que los partidos son necesarios? Los partidos tienen que convencer a la gente que ellos son necesarios para que la gente sea escuchada, Ya. para que los partidos de algún modo, ¿no?, procesen demandas de la población, rindan cuentas ante la población de lo que hacen y dicen, y sean además ejemplos de honestidad. Okay. Bueno, en Bolivia hay corrientes antipartidos muy fuertes. Sí. Los famosos antisistema de los años 90, y el MAS fue uno de esos partidos antisistema. Y está en la Constitución. La Constitución es una Constitución antipartido. Bueno. Y hay que sacar de allí a todo menos a los partidos. Hay que olvidarse, ¿no?, de las agrupaciones ciudadanas, que han resultado siendo peor que los partidos. Sí. ¿No? Y con respecto a los pueblos indígenas, hay que respetar los derechos, pero no hay que confundir derechos de los pueblos indígenas con proyecto de poder indígena. Como en el pasado, ¿no?, defendíamos los derechos de los trabajadores, pero eso que tiene que ver con la dictadura del proletariado. Así es. Bueno, eso que esté claro. Ahora bien, los partidos mismos en este momento tienen una necesidad urgente, que es enfrentar las próximas elecciones. Es de coyuntura. Eso es. Pero sin haberse realmente reconstituido. Sí. Creo que ningún partido se ha planteado la pregunta: ¿qué son ellos? ¿Para qué sirven? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es su horizonte? Bueno, de todas Frente maneras. a eso es que vos decís, si juntan más coincidencias que divergencias o disidencias, Ahora, pueden intentar algo. Ahora, en este momento el problema es que el MAS tiene mucho poder. Y nunca hay que dar más poder del poder que ya tiene. Entonces, la obligación de la oposición es hacer todo lo que pueda hacer para que el MAS no tenga el poder que tiene. Amarrarle las manos. Ya. Amarrarle las manos. Bueno, porque el proceso de reconstitución de partidos es un proceso muy largo. Sí. Bueno, pero hay que empezar. Bueno, entonces decía, esta aproximación es más que simbólica entre el movimiento Sin Miedo y el movimiento socialdemócrata, o demócrata social, que han encontrado puntos de coincidencia, y en la declaración que han firmado hay cosas bien interesantes, como si ellos estuvieran reconociendo de que en realidad, ¿no?, lo que han hecho no estaba bien, sobre todo en el caso del MSM, por tanto hay que hacer cosas distintas. Claro, el MSM tiene ahí una... este es otro país. ¿no? Sí. Bueno, sí. Y el movimiento de una cosa también tiene que darse cuenta que es otro país, que no pueden seguir siendo lo que han sido. ¿No te preocupa que estén haciendo casi como un partido clásico? Bueno, veremos qué sale, ¿no es cierto? Bueno, pero por lo menos tienen una agenda. Le dicen, nos pondremos de acuerdo en qué estamos de acuerdo nosotros, que no sea simplemente en atacarlo al gobierno. Así es. En proponerle algo al país. Visión de país, dijeron, ¿no? Otra agenda. Eso es, ¿no? Del país. Eso es, ¿no? Una manera distinta de hacer las cosas. Bueno, es por ahí por donde tienen que empezar. Pero digo yo, de eso debe formar parte también Samuel. Bueno, lo que no quiere decir, ¿no es cierto?, que todos entren, ¿no?, a un frente único, porque eso es una locura. Allí nadie se va a entender. Sí, señor. La política no es aritmética. Así es. No es problema de cantidad. Para que estén juntos tiene que haber un proceso de amalgamación.
de horizontes compartidos. Miramos más o menos el horizonte del mismo modo. O sea, que sean químicamente compatibles. Eso es. Ah, ¿no? para... Eso es, ¿no? Bueno, entonces, estos dos partidos están en ese camino, ¿no? Samuel está en otra cosa, definiendo candidaturas, pero tiene su peso. Debe formar parte de este trío, porque es lo más importante que hay, ¿no? De los demás yo creo que hay que olvidarse un poco, porque al final la población que no está conforme con el gobierno, que es más del 50%, sí, puede terminar votando útil. Bueno, pero también tienen que saber los que se están aproximando que deben pensar a largo plazo. Y largo plazo quiere decir, ¿no es cierto?, tienen que pensar en reconstituir a las instituciones y reconstituirse los partidos como instituciones. En ese sentido, la insistencia que hace José Antonio Quiroga, el Frente es una institución para la democracia, eso tiene que ser tomado en serio. El partido es una institución que vale más que sus caudillos y sus líderes. ¿En qué sentido? En que una institución son las reglas que organizan la institución y que garantizan su propia preservación por largo tiempo, y los caudillos están sometidos a esas reglas. Bueno, en realidad, no al contrario. Y no al contrario. En realidad, los caudillos son los que ellos imponen sus propias reglas, por eso terminan destruyendo los partidos. Y cuando desaparecen ellos, desaparecen los agrupamientos políticos que nacieron con ellos. Hay necesidad de preservar a los partidos y que los partidos entiendan que el caudillismo es lo peor que puedan, ¿no?, intentar hacerlo, porque eso es venenoso para ellos. Necesitamos líderes, no caudillos. Claro. No caudillos. El líder es virtuoso, ¿no? Sometidos, claro. Claro. Y eso, virtuoso quiere decir ya para la política. Ajá, claro. Para la política. Sí, señor. ¿No? Y a propósito de lo que hablábamos, ¿no?, en relación con lo que acabas de mencionar, uno de los grandes problemas de la democracia es que tenemos que pasar de la idea de pueblo a la idea de ciudadano. Y es un proceso de transformación mental que lleva mucho tiempo, pero eso no lo hemos hecho. No, la democracia no se funda en simplemente su base demográfica, sociológica. Necesita que haya un ciudadano, y el ciudadano siempre ha sido entendido desde la antigüedad, desde Grecia, pues, ¿no?, como un hombre que posee ciertas cualidades, ciertas virtudes. De manera que es un proceso tan grande, pero que hay que empezarlo. Y hay que empezarlo haciendo una buena agenda. Una mala suerte que toque una elección coyuntural que además pudiera servir como una prueba de fe de que es posible construir hacia adelante. Podrían haberlo hecho mucho más antes. Claro. 8 años han pasado, sí, y la oposición cada vez cuenta menos. Es decir, nunca hemos tenido un gobierno tan fuerte, ¿no?, que lo tiene todo en sus manos, y una oposición que no cuente para nada. Claro, finalmente es decepcionante ver que hay un partido fuerte que tiene un 60%... Que en realidad no es partido. Claro, sí, una organización política fuerte que tiene un 40% básico, seguro, sí, pero tiene un 60% que no está de acuerdo. De gente que no está de acuerdo con eso, pero mira y no encuentra nada en su horizonte nada que lo pueda representar o que pueda igualar lo que él piensa para convertirse en una opción. Exactamente, exactamente. Y la obligación de un partido es hacerle mirar a la gente de otra manera. Y esos partidos no existen ahora en Bolivia. Lo que hay son siglas que existen jurídicamente, ¿no?, pero no tienen consistencia de partidos. Y eso se hace solo en el tiempo, ¿no?, y paso a paso. ¿Hay gente para eso? Está Samuel, está Juan, está Germán Antelo, está Rubén Costa. Yo creo que ellos... Está este grupo tan agradable de leerlos, de escucharlos, de conversar con ellos, Loyola, José Antonio. Sí, yo creo que muchos de ellos son la transición. Tiene que aparecer. Son la reflexión, ¿perdón? La transición. Ajá.
Es decir, es el paso, ¿no es cierto?, a lo que nuevo tiene que venir. Ya. Porque todavía muchos de ellos arrastran, ¿no es cierto?, el pasado, aunque no están tan vinculados como otros, ¿no?, que ya son paradigmáticos, pero creo que ellos tienen la obligación de abrir los caminos. De tal modo que los que aparezcan... Son más o menos como el fuego, ayudan a que una cosa se convierta en otra, digamos, pero no participan en el producto final. Eso, y tienen que entenderlo así. Exactamente, es decir, están trazando el mapa, tienen que trazar el mapa, para que las nuevas generaciones ocupen su lugar, Ya. porque esas nuevas generaciones son mudas. Todas las generaciones juveniles anteriores tuvieron siempre un mensaje al país. Pero es que ahora se les ha acabado el interés, porque no ven nada al frente tampoco. Exactamente, pero tampoco son capaces de producir nada. Es decir, la diferencia es que en el pasado los jóvenes tenían ya los textos escritos, ya habían aparecido, ¿no es cierto?, en otras partes, simplemente había que comprarlos, ¿no es cierto?, leerlos y difundirlos. Sí. Ahora casi hay que inventarlo todo. ¿No? ¿Es posible o es conveniente esta idea de inventarlo todo? ¿No es un neomarxismo? Nosotros llegamos y lo inventamos todo. Sí, no, hay ese riesgo de creer, ¿no es cierto?, que en el fondo tenemos que sacar de la nada, y no es cierto, no es cierto eso. Claro. No es cierto eso. Muy pocas cosas se inventan, ¿no? Simplemente... Se adaptan, se mejoran, se ubican en su propio suelo de uso. Eso es. Y una de las condiciones para hacer eso es saber la historia misma. Los grandes políticos del pasado eran profundamente conocedores de la historia. Sí, señor. Nuestros políticos ignoran su historia, ignoran la historia del país. Y los jóvenes peor todavía. Los jóvenes de ahora, no sé si saben lo que ha pasado en el 52. No saben. Yo te lo digo con pena, con pesar. Unos amigos míos me preguntaron, entonces, ¿qué pasó el 4 de noviembre? Entonces, hay un trabajo muy largo hacia adelante, pero como decían los chinos, para recorrer 1 kilómetro hay que dar el primer paso. Y el primer paso es tener una buena agenda. Pese a todo, te veo con una cierta dosis de optimismo, en el sentido de que es posible todavía cambiar las cosas. Claro, porque vivimos, pues, porque este país todavía vive. Es una capacidad de aguante y de resistencia que merece Que tiene que tener un premio. un mejor desemboque. Demasiadas energías ha gastado en otras cosas, las ha quemado. Entonces, yo todavía creo que siempre puede aparecer algo por alguna parte, y más aún, si hay gente que aún cree, por razones morales, que todavía puede hacer y decir algo a los demás. ¿Vos crees que va a haber más gente que se va a sumar a esto si ven en la propuesta algo serio? Sí. Hay también jóvenes que buscan. No es que todos nos estén pensando en su propio jardín. Hay jóvenes, pero no saben por dónde ir. Bueno. Hay gente más madura que también pregunta, ¿y qué hacemos? Y la respuesta siempre ha venido en el pasado de los intelectuales, de los partidos. Solo que aquí no hay partidos, y lo que hay de intelectuales, una parte, ¿no es cierto?, ha corrido detrás del poder, la otra parte se ha callado. Ha habido también una falla de los propios intelectuales en el país. No tenemos los intelectuales de la talla del siglo XIX, siglo XX. Hay una suerte de traición de los propios intelectuales de no cumplir con su propio rol respecto al país en el que viven. El mensaje de los intelectuales, la necesidad de pensar, porque es su oficio, y decirles a los otros, quizá es por este lado por donde hay que ir, porque en estas otras cosas hemos fallado. Esto es lo que hemos sido, esto es lo que hemos llegado a hacer, esto podríamos hacer hacia adelante. ¿Eso es lo que pretenden ustedes con este manifiesto que han hecho? Esa fue, digamos, la idea de fondo. Y muchísima gente ha pedido que vuelva a salir el manifiesto con muchas más firmas. Ojalá podamos hacerlo. Ok, te agradezco por venir, Jorge. Muchísimas gracias, Carlos. Ok.